Luego hubo gobernadores todavía de triste memoria, el de Chiapas en 1994, el de Morelos, Carrillo, que provocó un rompimiento del tejido social en Morelos, ¿sí? Y ahora estamos viendo las consecuencias. También ahí hay problemas muy graves del narcotráfico y de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, tarda este pacto 71 años, en donde hay un control de carácter subjetivo sobre las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas son manejadas y controladas a través de un partido político, es decir, el PRI, y llega, bueno, finalmente la derecha en el 2000 con Fox, y creemos que va a haber un cambio muy importante en esa relación civil-militar, que debe ser una relación civil de carácter democrático, no de carácter subjetivo. Y bueno, llega Fox, y él anuncia el día 1 de diciembre, cuando va a tomar posesión, 3 cosas muy importantes, que eso hubieran establecido una nueva relación civil y militar en México. Les digo que esa información la teníamos porque a través de mi caso tuvimos infiltrados a las instituciones de inteligencia del Estado. Yo tenía información de primera mano de la presidencia, del CISEN, etcétera, etcétera. Entonces Fox iba a anunciar 3 cosas. Uno, la salida del ejército de Chiapas. Otro, la liberación de más de 2,000 presos políticos que el gobierno no había reconocido. Y otro, la liberación del general Gallardo. Bueno, resulta que en el ínter de donde estaba a donde llegó, ya no anunció nada. Únicamente dijo que el ejército iba a salir de Chiapas, y lo único que hizo el ejército fue hacer un movimiento de carácter logístico, y el ejército no salió y no ha salido. En Chiapas está la segunda concentración de tropas más importantes de México, después de la Ciudad de México, cuando la amenaza principal que tenemos es el norte, en Estados Unidos. ¿Sí? Esa es una amenaza permanente. Bueno, en estas circunstancias llega la derecha, se hace cargo del poder, y lejos de establecer un control objetivo sobre las Fuerzas Armadas, ese control objetivo sobre las Fuerzas Armadas las debe hacer el Congreso, a través de las comisiones de defensa, de justicia, etcétera. Pues Fox empieza a involucrar al ejército en los asuntos de inteligencia, les da comisiones de carácter policíaco, apoyado en unas jurisprudencias que emitió la Suprema Corte en 1999, apoyadas por Zedillo y solicitadas por Zedillo. Acuérdense que Zedillo hizo una remoción total de la Suprema Corte, en esa época más o menos, no recuerdo, y estableció una reforma jurídica de la judicatura, etcétera. Bueno, en ese involucramiento, lo que está haciendo es trastocando los sistemas de seguridad del Estado mexicano, que a lo mejor estaba él respondiendo a los intereses de las transnacionales. Y efectivamente en el 2004 hay una reforma a la Constitución, al artículo 89, fracción sexta, en donde se involucra al Estado mexicano en asuntos de seguridad nacional. Esa reforma no existía. Después vimos que esa reforma, bueno, los que nos dedicamos a estudiar eso, tenía que venir algo atrás, y ese atrás era el pacto que hizo Fox con Bush y con el presidente de Canadá, que se llama la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. En esa alianza, lo que nosotros veíamos, los que nos dedicamos a estudiar eso, que iba a haber una militarización de las estructuras de justicia, pero paralelamente a ello se crea el Comando Norte, en donde el Comando Norte involucra dentro de su asunto de seguridad nacional, pues las fronteras de México y hasta Centroamérica, ¿no? En esta circunstancia también se firma por Calderón el Plan Mérida, y entonces se militariza en serio, ¿sí?, las estructuras de justicia. En la siguiente ronda, a ver si puedo continuar con el comentario, para decirles cómo y por qué no debe estar el ejército en las calles, y cuál debería ser la actuación de un Estado democrático, y no el de Calderón, que llegó a través de un golpe de Estado técnico, ¿sí?, impuesto por el gobierno y por el Estado Mayor Presidencial. Muchas gracias. Doy la palabra a John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, gracias, Leticia, por la generosa invitación a este foro. Gracias, Dolores París también. Un saludo para mis amigos, Heréndira, Emir, ¿cómo están?
Es un honor estar aquí con el general y con los distinguidos invitados de Juárez. Realmente es un lujo y un honor estar aquí con ustedes. Yo soy apenas un conocedor de lejos de la situación en Juárez, entonces no hablaré demasiado sobre el caso específico, sino así de manera general sobre algunos asuntos que hemos estado observando en el desarrollo político, jurídico actual. Tenemos 5 minutos, luego una segunda ronda, ¿es la idea? No, entre 8 o 10 minutos, Bueno, y después vamos a otra ahí ronda tendrás. y abrimos acá para que también... Aquí tenemos varios apuntes, pero sí hay que, bueno, respetaremos los tiempos. Yo creo que hay muchos puntos que han estado aquí saliendo, no quisiera repetirlos, pero sí enfatizar algunos específicos y ofrecer algunas reflexiones propias. Yo creo que en primer lugar, sí estamos viviendo una especie de estado sitio en México, y lo que comentaba aquí el colega sobre Juárez y México es real. Esto es una situación pues abiertamente violatoria de la Constitución. Yo creo que sí hay que recordar, releer nuestra propia Carta Magna. Hay artículos muy importantes que defienden nuestras garantías, ¿no? Desde el artículo 11, que habla sobre la libertad de tránsito, el 16 de la necesidad de un ordenamiento judicial para cualquier acto de molestia de la autoridad, el 29, que tiene que ver con la posibilidad de un estado de excepción, y el 129, que tiene que ver con la participación de las fuerzas militares, ¿no? Por lo menos estas y no otras, pues estamos en un estado de excepción de facto. Y las fuerzas militares lo saben muy bien. Aquí nos tendrá que decir el general hasta dónde les importa o no, pero mi impresión es que sí les importa. Y por ahí viene el intenso cabildeo de las últimas semanas de parte del secretario de Defensa Nacional, Germán Galván, a favor de una nueva ley de seguridad nacional, bueno, reformas a la ley de seguridad nacional. Ustedes recordarán que la iniciativa del presidente de la República se presenta el día 21 de abril, 2 días antes de la contingencia por el virus de la influenza H1N1. De esto se discutía, se presentó formalmente en el Pleno del Senado el día 23, ese mismo día en la noche es cuando ya se declara un estado de excepción, básicamente el viernes cuando se suspenden las clases. El mismo viernes se emite un decreto presidencial que en los hechos hace lo que estas reformas querían hacer, y por lo que yo sé, ese mismo decreto del 24 de abril de 2009 sigue vigente, no lo han derogado. Ese decreto tiene que ver con la influenza, pero básicamente autoriza a la Secretaría de Salud a pasar por alto los artículos 11 y 16 de la Constitución, ¿no? Ya no existía, ya no existe, insisto, por lo que yo sepa, este decreto todavía está vigente, no lo han derogado. No hace falta ningún mandamiento judicial para que las autoridades allanan habitaciones, detengan y revisen pertenencias, hacen todo lo que pues se hace en Juárez, ¿verdad? Y en otras partes del país. La coincidencia es interesante, ¿no? Y cuando menciona aquí el doctor Víctor Orozco, esto con respecto a la falta de estadísticas y conocimiento de la emergencia en materia de seguridad pública, también me recuerda de la coyuntura de la influenza. Ustedes recuerdan que había pasado 2, 3 semanas de esta supuesta crisis nacional, y ahí sí no conocía a nadie que había sido víctima, ¿no? Aquí en Juárez tenemos una situación diferente. Muchos no conocíamos, el problema ahí era el desconocimiento, pero un desconocimiento igual. Nunca, hasta la fecha que yo sepa, nos han informado de exactamente quiénes murieron por la influenza y qué perfil tenían y dónde vivían. No, se manejó una total ignorancia sobre la situación. Se declara un estado de emergencia sin declararlo, porque eso es lo importante. El artículo 29 de la Constitución es muy explícita.